En dos acciones realizadas en aguas de la costa del Océano Pacífico, la Secretaría de Marina aseguró 3 embarcaciones con aproximadamente 4.400 kilogramos de cocaína. En el Pacífico, una ruta que las organizaciones de narcotraficantes han consolidado desde hace más de 2 décadas para traficar cocaína hacia los Estados Unidos. El 18 de abril, justo antes del amanecer, los radares costeros entre Manzanillo y Puerto Vallarta detectaron una anomalía. Una embarcación de lujo, con matrícula falsa y sin plan de navegación oficial, se desplazaba a baja velocidad en dirección noroeste, bordeando la línea entre aguas internacionales y jurisdicción mexicana. La nave, bautizada como la Reina del Mar, figuraba en registros náuticos de Panamá como yate privado destinado a navegación recreativa. Sin embargo, Arfuch sabía que era una fachada, llevaba más de 4 meses siguiendo cada señal satelital, cada recarga de combustible y cada movimiento bancario ligado a sus rutas. Dentro de ese yate viajaba uno de los operadores navales más letales y discretos del cártel Jalisco Nueva Generación, el Tiburón. La operación se activó a las 4:17 de la madrugada bajo el nombre clave Tridente Fase 1, ejecutada por la Marina Armada de México en coordinación directa con la inteligencia marítima de Arfuch. 3 patrullas rápidas, un helicóptero equipado con visión infrarroja y un equipo táctico de abordaje fueron desplegados desde la base de Manzanillo. No hubo persecución ni maniobras evasivas. Cuando el yate fue rodeado, el Tiburón simplemente encendió un cigarro, se sirvió un trago y esperó. Sabía que su tiempo había terminado. Lo que no sabía era que la caída de su embarcación marcaría el inicio de una purga interna dentro del CJNG. Al ingresar al yate, lo que hallaron dejó helados incluso a los agentes más experimentados. Sobre la cubierta, 48 paquetes de cocaína prensada envueltos en plástico negro con el sello de un tiburón azul. En el compartimento oculto del camarote principal, más de 750 kilogramos adicionales de droga repartidos entre cocaína, metanfetamina y pastillas de fentanilo, listas para ser enviadas a Miami y Panamá. En la caja fuerte del cuarto del capitán, $3.2 millones en efectivo, barras de oro, documentos con rutas de embarques y lo más explosivo, una libreta con nombres codificados de funcionarios portuarios en Colima, Jalisco, Costa Rica y Cartagena. El yate no era solo una nave, era un centro de operaciones flotante, pero eso no era todo. Bajo la sala de máquinas, el equipo de Arfuch encontró un servidor portátil conectado a una red satelital cifrada. En él, decenas de correos electrónicos con fecha de envío reciente confirmaban la existencia de una red internacional que usaba yates de lujo para transportar droga desde México hasta el Caribe, utilizando como tapadera torneos de pesca deportiva, eventos náuticos y viajes corporativos. Los pagos se realizaban en criptomonedas, los contratos se firmaban en paraísos fiscales y el Tiburón era el encargado de que ni un gramo tocara tierra sin estar pagado y garantizado. Su caída representa el derrumbe de la última gran red de distribución flotante del Pacífico. En total, el valor estimado del cargamento supera los $35 millones. Pero para Arfuch, el botín no era la droga ni el dinero, era la estructura, era la llave, era el engranaje que conecta el mar, los puertos, los operadores financieros y las aduanas corrompidas. Y con esa libreta negra, ahora tiene todo. La Marina aseguró la embarcación, trasladó al Tiburón bajo máxima vigilancia y lo puso a disposición de la FGR. Mientras el equipo de inteligencia ya cruzaba los nombres con listas negras internacionales, al menos 3 de los contactos mencionados en su libreta figuraban en investigaciones activas en España y Colombia. Apenas el Tiburón fue entregado a la FGR y mientras el yate La Reina del Mar era remolcado hacia el muelle de aseguramientos de la Marina, Arfuch se dirigió directamente a Manzanillo sin dar parte a los medios. Sin previo aviso, desde un centro de operaciones improvisado en el cuartel costero, ordenó catear al menos 7 oficinas ligadas a navieras, empresas de turismo náutico, marinas privadas y agencias aduanales. Todas ellas, según el contenido del servidor y la libreta negra encontrada en el yate, habían firmado o autorizado permisos para embarcaciones que terminaron vinculadas al tráfico marítimo del CJNG en los últimos 24 meses. La orden fue clara, nada de sellos, nada de advertencias. Cateo directo. Si se filtra, se congela. Si mienten, se detienen. La redada comenzó a las 18:30 horas del mismo 18 de abril. En una oficina ubicada sobre el Boulevard Miguel de la Madrid, operada bajo el nombre de Marina Viento Azul, los agentes encontraron contratos de atraque para 36 embarcaciones, 12 de ellas registradas a personas inexistentes con direcciones fantasma en Colima y Jalisco.
En un cuarto trasero oculto tras un panel de madera, se halló una sala de comunicaciones con enlaces satelitales que nunca habían sido declarados y discos duros con nombres en clave, rutas trazadas y registros internos que coincidían con los viajes hechos por el tiburón. Allí mismo fue detenido el gerente de operaciones, un exagente portuario federal que confesó sin presión. Todos sabían quién era, pero nadie decía nada. Pagaba puntual. En simultáneo, en una agencia aduanal cercana al puerto fiscal, el equipo de inteligencia de Arfuch encontró documentos firmados por una funcionaria en activo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Los papeles autorizaban inspecciones express o, en algunos casos, ninguna inspección para barcos provenientes de Panamá, Nicaragua y Ecuador. Muchos de ellos, ahora confirmados como transportistas de droga para el CJNG. El nivel de colusión era tan profundo que incluso se hallaron correos electrónicos donde se pactaban días, horarios y códigos para dejar pasar sin revisar. Uno de ellos decía textualmente: Reina sale miércoles sin luz, sin ruido, todo cubierto. Reina como la reina del mar. Todo estaba planeado desde tierra, todo estaba blindado desde la oficina. Mientras tanto, en las instalaciones de la Marina en Colima, el contenido de los servidores incautados en el yate comenzaba a revelar algo aún más grave: el uso de rutas diplomáticas. En al menos 3 correos recuperados, operadores del tiburón negociaban el uso de embarcaciones con bandera consular, presuntamente bajo acuerdos con entidades centroamericanas. De confirmarse esta información, se abriría un nuevo frente diplomático explosivo, el CJNG utilizando rutas protegidas por convenios internacionales para mover droga como si fueran insumos humanitarios. Una traición a escala global. Y ahora Arfuch lo tiene todo. Al cierre de esa misma noche, el saldo era brutal: 14 personas detenidas, 7 oficinas aseguradas, 3 órdenes de aprehensión contra funcionarios portuarios en proceso, 2 jueces federales bajo investigación por liberar embarcaciones sin revisar y al menos 19 cuentas bancarias congeladas en México, Belice y Panamá. Todo por la caída de un solo hombre, todo por un yate reventado en alta mar. Pero para Arfuch, esto apenas comienza, porque su siguiente paso ya está en marcha: una intervención total sobre el sistema portuario del Pacífico, con inspección retroactiva a los últimos 3 años de navegación, contratos, permisos, matrículas y aduanas. La orden es simple: si tocó agua, lo vamos a revisar. Y eso implica que decenas, si no cientos, de nombres van a salir a la superficie. Esta vez, la cocaína no era lo más importante, era la llave para abrir el sistema podrido que por años protegió al crimen desde tierra firme. Y Arfuch, con precisión quirúrgica, está desmantelando la última frontera de impunidad flotante del CJNG. La caída del tiburón no solo desmanteló una de las rutas marítimas más sofisticadas del CJNG, también encendió una guerra silenciosa dentro de la organización. En las horas posteriores a su captura, al menos 4 operadores regionales del cártel fueron ejecutados en Jalisco y Colima. Los informes de inteligencia apuntan a que estas muertes fueron ordenadas por la cúpula del CJNG, convencida de que hubo una traición interna que facilitó la captura del tiburón. Arfuch, anticipando esta reacción, activó una red de informantes y vigilancia en puntos clave del occidente del país. Su objetivo: identificar a los posibles desertores o colaboradores que podrían estar dispuestos a proporcionar información a cambio de protección. La estrategia rindió frutos rápidamente. Un exoperador financiero del cártel, conocido como El Contador, se entregó voluntariamente en Guadalajara, ofreciendo detalles sobre las operaciones de lavado de dinero y las conexiones del CJNG con empresas fachada en México y Centroamérica. Con esta nueva información, Arfuch ordenó una serie de operativos simultáneos en Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque. Se aseguraron propiedades, vehículos de lujo y cuentas bancarias vinculadas al cártel. Además, se descubrió una red de empresas dedicadas a la importación y exportación que servían como pantalla para el movimiento de grandes sumas de dinero ilícito. Mientras tanto, en la Ciudad de México, Arfuch presentó ante la FGR un informe detallado sobre la estructura financiera del CJNG, basado en la información proporcionada por El Contador y los documentos incautados en los operativos. El informe revelaba una compleja red de transacciones internacionales, uso de criptomonedas y vínculos con bancos en paraísos fiscales. La presión sobre el cártel aumentaba. Las autoridades mexicanas, en coordinación con agencias internacionales, comenzaron a cerrar el cerco sobre los operadores financieros y logísticos del CJNG.
La captura del tiburón había desencadenado una reacción en cadena que amenazaba con desmantelar no solo su red marítima, sino toda la estructura financiera que la sostenía. La caída del tiburón no solo desmanteló una de las rutas marítimas más sofisticadas del CJNG, también encendió una guerra silenciosa dentro de la organización. En las horas posteriores a su captura, al menos 4 operadores regionales del cártel fueron ejecutados en Jalisco y Colima. Los informes de inteligencia apuntan a que estas muertes fueron ordenadas por la cúpula del CJNG, convencida de que hubo una traición interna que facilitó la captura del tiburón. Harfuch, anticipando esta reacción, activó una red de informantes y vigilancia en puntos clave del occidente del país. Su objetivo, identificar a los posibles desertores o colaboradores que podrían estar dispuestos a proporcionar información a cambio de protección. La estrategia rindió frutos rápidamente. Un exoperador financiero del cártel, conocido como El Contador, se entregó voluntariamente en Guadalajara, ofreciendo detalles sobre las operaciones de lavado de dinero y las conexiones del CJNG con empresas fachada en México y Centroamérica. Con esta nueva información, Harfuch ordenó una serie de operativos simultáneos en Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque. Se aseguraron propiedades, vehículos de lujo y cuentas bancarias vinculadas al cártel. Además, se descubrió una red de empresas dedicadas a la importación y exportación que servían como pantalla para el movimiento de grandes sumas de dinero ilícito. Mientras tanto, en la Ciudad de México, Harfuch presentó ante la FGR un informe detallado sobre la estructura financiera del CJNG, basado en la información proporcionada por El Contador y los documentos incautados en los operativos. El informe revelaba una compleja red de transacciones internacionales, uso de criptomonedas y vínculos con bancos en paraísos fiscales. La presión sobre el cártel aumentaba. Las autoridades mexicanas, en coordinación con agencias internacionales, comenzaron a cerrar el cerco sobre los operadores financieros y logísticos del CJNG. La captura del tiburón había desencadenado una reacción en cadena que amenazaba con desmantelar no solo su red marítima, sino toda la estructura financiera que la sostenía.